¿Cuántos están bendecidos? A ver, arriba la mano los que están dormidos. Son las 10, hermano, y todavía dormidos. No, hermanos. Estamos bendecidos para el Señor, amén. Y estamos bien despiertos. Diga a la persona que tiene al lado, si se duerme, lo codeo. ¿Un pellizco? También. No nos podemos dormir, imagínense. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Nuevo Testamento, segundo libro de Corintios, capítulo número 12. Corintios, segundo libro de los Corintios, capítulo número 12. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer a favor de ustedes, ustedes me acompañan en la lectura. Trae un título, El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por la vida, Señor, por la salud, porque nos tienes aquí reunidos delante de ti, Señor, porque esperamos una palabra tuya, porque se hace necesario que tú nos hables, Dios, que mires nuestras debilidades, que mires nuestras necesidades, nuestras falencias, Padre, y que tú, que eres Señor de todo, lo suplas todo, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de estar hoy aquí en tu presencia. Yo te pido, Señor, que hables a cada vida, que me quites a mí, Señor, y te pongas tú en mi lugar y hables a cada persona conforme a su necesidad en este día, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llaman las debilidades. Y le he puesto un título que se llama Nuestra debilidad y el poder de Dios. Y resulta que nosotros estamos llenos de debilidades. ¿Y las debilidades qué son? Las debilidades son una necesidad que hemos tenido, un problema personal, un problema físico, un problema familiar, una dificultad económica, y todos pasamos por esas necesidades. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? Difícilmente alguien no haya pasado por una dificultad de esas. Y es probable que hoy estemos pasando por alguna necesidad. Y si usted tiene hoy esa necesidad, el Señor le está hablando hoy a usted. ¿Qué tipo de necesidad? A veces incluso tenemos la necesidad del reconocimiento, que alguien nos reconozca lo que estamos haciendo. A veces en el hogar, a veces en el trabajo. A veces también tuvimos desde la antigüedad algunas necesidades y lo que se llama algunos problemas. Y a veces también la formación de nuestro hogar nos dejó algunas dificultades. Y la moda también, hoy desafortunadamente nuestros hijos están muy sujetos a la moda. Y la moda desafortunadamente se considera que es una debilidad. Si yo no estoy a la moda, entonces soy inferior al otro. Y eso también viene un poco desde la formación. Arriba la mano los que nacieron en el campo, nacidos en el campo. Yo también. Tranquilos, ¿sí? No se preocupe. Resulta que desde cuando estábamos pequeños, a veces, no en todos los hogares, pero normalmente en los hogares del campo, no tanto en la ciudad, en el campo por la formación nos dijeron, mijo, nosotros somos pobres. Arriba la mano los que su papá y su mamá alguna vez le dijeron eso. Hartos. Y es un problema, porque es que la pobreza ¿dónde está? Está en la mente, ¿cierto? Claro, podríamos hablar de ese tema, pero digamos que a nosotros sí nos han afectado mucho. Y en el caso personal, en nuestro pueblo, nos enseñaron a pedir. El 21 de agosto es el día del pedigüeño. ¿Quién lo celebró? ¿No? ¿No sabían? Ah, pues ahora el único pedigüeño soy yo, pues. Nos enseñaron a hacer pedigüeños. Y entonces llegaba alguien de alguna parte y ¿qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Sí? Y nos enseñaron mal. Recuerdo y lo he contado, yo tenía una muchacha que me gustaba, ¿cierto? Y mi mamá se dio cuenta. Las mamás ven a veces más de lo necesario. A veces tienen unos lentes, parecen lupas, ¿sí? Y apenas mi mamá se dio cuenta, ¿qué me dijo? Mijo, esa muchacha no le conviene. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Y entonces las mamás, yo le dije, pero mamá, ¿por qué? Mijo, esa niña es de plata y nosotros somos pobres. Ay, por ahí se rieron, vea. Sí, desafortunadamente esa era la mentalidad. Además que una concepción adicional desde la iglesia tradicional, que en la medida en que yo fuera más pobre y más miserable, más cerca estaba de Dios. Y eso no es cierto. Pero nos quedaron con esas limitaciones. O a veces también nos criaron en medio de dificultades. En el caso personal yo las viví y las sufrí de alguna manera. Yo estudié en la escuelita de la vereda. Y por aquella época existía, digamos, muy de moda, una maletica de cuero, ¿sí? Que decía ABC, ¿cierto? ABC, y eso los niñitos con la maletica ABC. Y yo miraba la maletica ABC porque yo tenía una talega que mi mamá nos hacía con mucho amor, pero que normalmente estaba rota, normalmente era una talega, ¿cierto? Y entonces nunca se me cumplió el sueño de tener una maletica ABC. Si alguien la tiene por ahí, pedigüeño, ¿cierto? ¡Ah! Entonces esa dificultad se nos queda en nuestra mente, se nos queda en nuestra vida y nos va a afectar para toda la vida, la formación. Otra dificultad que a veces tenemos es que nosotros no estamos, a veces por esa misma formación, no estamos contentos con lo que somos físicamente.
Las modas han cambiado. Hoy está de moda, ¿cómo es la niña de moda hoy bonita? ¿Cuál es? La anoréxica. Nuestras niñas tienen que ser anoréxicas para que sean ¿qué? Aceptadas. Y eso es un mal, ¿cierto? Hace unos años atrás no eran las anoréxicas las de moda. ¿La anoréxica qué era? Esa niña está ¿cómo? Enferma. Uy, no se le acerque. Eso tiene un virus. Hoy no, hoy tiene que estar como un palillo. Ay, qué niña tan linda. No, esa niña está que se muere de hambre, compañero. Pero son ¿qué? Las modas. Y esas modas a veces nos afectan. Y entonces y uno ve entonces el compañero del colegio, ese muchacho alto, ¿cierto? Y hay los famosos estereotipos. Y entonces ese muchacho que es alto, ¿cómo más? A ver. Mono, ay, mírenlos, ojos verdes, ¿cierto? Y bien elegante y bien vestido. Y entonces viene la dificultad también de la moda, de las marcas. Y entonces tiene que ser la camisa no sé qué y las zapatillas y sé más. Y si no es así, está como, o sea, está out, ¿me entiende? Y a veces tenemos esas debilidades que nos afectan en nuestra vida. Esas debilidades pueden ser pasajeras, pero hay otras debilidades que tenemos. La falta de dinero cuando somos responsables. Es decir, cuando ya tenemos una responsabilidad. El hogar, por ejemplo. Entonces no tenemos plata. ¿Quién ha tenido necesidades de plata arriba de la mano? Esa es una debilidad que a veces consideramos. ¿Cierto? Y a veces esas debilidades se juntan unas con otras en lo que la gente llama una racha, ¿cierto? O que está uno sin gracia. Oye, ¿qué le pasa? Está sin gracia, o sea, ¿cómo está? Desgraciado, está desgraciado. Y entonces que, ¡pum!, se le dañó algo en la casa. Y a los días, ¡pum!, me rayaron el carro o me le pegaron. ¿Y ahora qué más vendrá? Solo falta que me pasen la carta. Y preciso, le llega la carta y no es la carta, mi amor, te quiero mucho, no es la carta de despido. Y entonces dice, pero ahora se me vino todo encima. Hay momentos en que vienen esas dificultades. Y entonces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me tocó a mí y no le tocó a fulano? Y entonces uno empieza a compararse. Y las comparaciones lo que hacen es hundirlo más aún. Porque uno, ¿con quién se compara? Con el que está más arriba, con el que tiene más, con el más simpático, con el de la maletica ABC, no con el que llevaba los libros en la mano o el que no llevaba libros, fíjese. Entonces, esas debilidades tenemos que ponerlas delante de Dios. Y hoy vamos a decirle a Dios, Señor, estas son mis debilidades. Debilidades en cuanto a nuestro carácter, incluido el carácter cristiano. A veces somos débiles ante una tentación. Hay gente que es débil, ejemplo, con el licor. Y que todavía caen. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí pendiente de mirar a ver cómo lo hago caer. Y otras debilidades. Esas debilidades son las que tenemos que entregarle al Señor para que el Señor haga de mí, ¿qué? La persona que Dios quiere que yo sea y no la persona que yo quiero ser. Y entonces ahí viene la gente orgullosa y vanidosa. Y en la Biblia tenemos muchas historias. Así que lo primero que vamos a ver es que la debilidad me debe hacer humilde. Diga a la persona que tiene al lado, la debilidad me debe hacer humilde. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la antigüedad? Un hombre que era Faraón, ¿cierto? Faraón, Moisés y Aarón hablan con Faraón. ¿Y qué le dicen? Faraón, deja ir a nuestro pueblo a alabar ¿a quién? A nuestro Dios. Y Faraón le dice, espera un momentico, espere, con calma. ¿Que van a qué? No les entendí. Que vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Faraón era Dios para Egipto. Porque los faraones eran, en el criterio de ellos, descendientes de Ra, el dios Sol. ¿Sí? Si usted mira la mitología y si mira la historia y si mira las pirámides egipcias,
va a determinar que ellos se consideraban dioses. Y lo que dijera el Dios era la última palabra. Y entonces vienen Moisés y Aarón y le dicen: déjenos ir a adorar a nuestro Dios. Faraón dijo: no, espera un momentico, el Dios soy yo. ¿Y cuántos de nosotros nos llenamos no de debilidades, sino de vanidades y de orgullo? Y entonces Dios no nos puede bendecir con un poquitico, porque ya nos creímos la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Dios nos dio algo de simpatía, no, es que yo soy el más simpático, ¿sí? O Dios nos dio la posibilidad de pronto de hablar bien, no, es que el mejor que habla soy yo, el mejor que predica soy yo. Cuando está uno sin trabajo, ¿cómo anda? Señor, Dios mío, este bolsillo está roto, este también. Aquí que tengo la factura del agua que no he pagado. Y apenas consiguió usted trabajo, ¿cierto? Y ojalá un trabajo importante. ¿Usted cómo vive? Y a veces se encuentra uno con gente con tic. Yo te conozco. Tú eres, sí, yo te he visto. Y pierden el trabajo. Uno no puede vivir en esas estaciones. Uno tiene que entender que si está sin trabajo, le debe dar gracias a Dios. Y si está con trabajo, el trabajo debe ser un instrumento para glorificar a Dios y para ayudar a los demás. Y no un instrumento para elevarse. Nuestro amigo Faraón se creía Dios. Y lo decía: yo soy Dios, yo soy Ra. Hay otros. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Naamán, el sirio? El hombre que era leproso, que era general. Arriba la mano los que prestaron servicio militar. Bueno, voy a llamar la reserva porque la cosa está complicada, vayan alistándose. Entonces cuando llegaba el general, ¿cierto? Cuando llegaba, viene mi general. Y entonces, ¿qué le pasaba al batallón? Va a venir el general, entonces por favor todo el mundo, ropa, el mejor uniforme. Y hacer aseo para que el general no viera ni una basura, ¿cierto? Y cuando se formaba la compañía o el batallón, todo el mundo, ¿cómo? Mejor dicho, bien quieticos allá, bien lustraditos, mejor dicho, eso parecían allá, quieticos. Llegó el general. Mi papá estuvo enfermo, tuvo que ser operado en una brigada, y yo fui a visitarlo después de la operación. Papá, ¿cómo le fue? Vi a mi general. No, papá, pero ¿cómo quedó de los ojos? No, si usted viera, tenía un sol aquí. Papá, ¿usted cómo está? No, mijo, es que yo jamás había visto a mi general. Pues este señor Naamán el sirio era general del ejército. Y entonces él va donde el vidente, es decir, donde el profeta, donde el pastor, la persona que iba a orar por él. Y entonces él llega y el vidente, ¿qué hace? ¿Lo atiende? No, le dice al sirviente: vaya, dígale que se bañe, que no sea cochino. Que se bañe 7 veces, ¿en dónde? En el Jordán. Y el general dice: pero un momentico, pero es que yo soy general del ejército. Y este hombre ni siquiera me atiende. Manda a este sirviente: ¿tienes hambre? Y entonces, ¿cómo así? Y entonces el mismo esclavo de él le dice: oiga, si el vidente le hubiera pedido una gran cosa, que usted se hubiera hecho 50,000 vainas, ¿usted qué hubiera hecho? Lo hubiera hecho, ¿cierto? Pues le está pidiendo algo sencillo, hágalo. No, pues que yo soy general del ejército. No, hombre, pues, ¿qué le dijo? Sea qué, humilde, ¿cierto? Ser general del ejército, ¿qué era? Era un título que estaba por fuera de él. Y dentro de él, ¿qué tenía? La enfermedad. ¿Y él qué necesitaba? La sanidad. Entonces, olvídese de su cargo, olvídese de su grado, humíllese y báñese, no sea cochino. ¿Y qué pasó? Se bañó, ¿y qué? Y se sanó. Y a veces nosotros pensamos es que Dios tiene que venir pues con una gran, que venga alguien a mi casa y me tiene que golpear y me tiene que hacer. No. Dios está buscando sencillamente mi corazón. Y que dentro de mi humildad yo lo busque a él. Este hombre Naamán, y había otro peor todavía, ese me gusta más, Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Amán era también un general del ejército, ¿cierto?
Y entonces el rey lo busca y le dice, oiga, Amán, ¿qué le haría usted a un hombre que es muy importante en el reino? Y Amán dice, ese soy yo. Y entonces Amán dice, bueno, como la cosa es para mí, le dice, ¿qué le haría usted a ese hombre? Le preguntan a Amán. Y Amán dice, lo primero que yo haría era vestirlo de trajes reales. O sea que, apariencia nomás. ¿Cuántos de nosotros vivimos de qué? De la apariencia. Y por dentro, ¿cuánta gente por fuera? Mejor dicho, y por dentro, las facturas sin pagar. Y aquí en la panza, vacía, nada, nada. ¿Pura qué? Apariencia. Y entonces Naamán dice, póngale vestidos reales. ¿Y qué más? Y póngale el mejor caballo, el caballo del rey, la carroza del rey. ¿Cierto? Y póngale un anillo, como era para mí. ¿Y qué más? Y ponga a una persona, ponga a un miembro cercano a su trono para que le lleve el caballo, ¿sí? Para que no se haga caer, pobrecito. Y entonces el rey le dice, sí señor, usted tiene toda la razón, hágame el favor y usted mismo hace eso que acaba de decir con Mardoqueo. Perdón, rey, ¿con quién, rey? Con Mardoqueo. Mardoqueo, ¿usted se imagina ese nombre? ¿Hay algún Mardoqueo aquí? Con Mardoqueo. Hoy los nombres no son tan importantes, ¿cierto? Pero en aquella época, especialmente el pueblo judío, le ponían nombres importantes a la gente importante. Es decir, lo que iban a hacer o lo que pasaba con ellos al nacimiento. Hoy yo no me imagino poniéndole a uno de nuestros hijos, por ejemplo, Judas. Ay, Judas tan lindo, Judas, bebé, ¿qué quiere, bebé? Judas no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el estigma de lo que hizo ¿quién? Judas. Sin embargo, hay Judas que fueron hombres importantes. Hay santos incluso de la iglesia que se llamaron Judas. Pero hoy, digamos que uno tiene cierta prevención con los nombres. Pues este señor Mardoqueo, ¿qué pasó? Terminó, ese que era como humilde, terminó por el orgulloso y el vanidoso siendo honrado. ¿Y Amán qué le tocó? Terminó colgado ¿en dónde? En la horca que él había preparado ¿para quién? Para Mardoqueo. Entonces mire cómo dice la Biblia que Dios al orgulloso ¿desde dónde lo mira? De lejos. Y Dios mira es al humilde de cerca. Y la palabra de Dios también me dice que si yo busco los primeros puestos en las reuniones, de pronto me corren de ahí y me hacen ¿qué? Humillar. Es preferible decirle allá al último, amigo, venga usted aquí adelante y entonces recibiré ¿qué? Gloria, dice la palabra de Dios. Entonces, mire que mucha gente se ha equivocado con esa vanidad y con ese orgullo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey de Babilonia, muy importante. De los reyes más importantes de Babilonia, Nabucodonosor II. Y resulta que él construyó en su tiempo los jardines colgantes de Babilonia, que fueron una obra maravillosa, considerada una de las 7 maravillas antiguas. Y cuando él tenía paz y conquistó todo, ¿qué dijo? Todo esto lo he hecho por mi mano y por mi poder. Entonces mire las dificultades. ¿Y Dios qué dijo? No, señor. Ahora entonces, como usted se enalteció, ahora yo lo voy a ¿qué? A humillar. ¿Y qué le pasó al pobre hombre? Dijo Dios, usted va a ser una bestia. Bestia. Y entonces le tocó vivir ¿cuántos años? 7 años como una bestia del campo. Dice que el rocío del cielo le caía y que comía de la hierba del campo. Es una enfermedad que ya está demostrada que existe. Entonces mire cómo ese orgullo y esa vanidad Dios la volvió para que él se humillara. Y dice la Biblia que hasta que él reconoció que había un Dios en los cielos,
ahí sí entonces Dios lo restauró y le restauró incluso el imperio. Entonces mire cómo la gente se vuelve orgullosa y vanidosa y se olvida de la raíz, se olvida de dónde viene. Pero también hay unos pasajes importantes en la Biblia de hombres humildes. Acuérdese que la debilidad me hace ¿qué? Humilde. La debilidad me hace humilde y al ser humilde yo me hago fuerte. La debilidad me hace humilde. Hay un hombre importante, Gedeón, ¿se acuerdan? En la época de Gedeón, los filisteos venían a robar al pueblo de Israel. Venían a robarlo. ¿Dónde vivían ellos? En las cuevas. ¿Dónde escondían el alimento? En las cuevas. Y Dios se le aparece a Gedeón y le dice, yo soy Dios. Y le dice Gedeón, no, usted no es Dios. Si Dios estuviera aquí con nosotros, no vendrían a robarnos. Hombre, que yo soy Dios. Bueno, demuéstreme que usted es Dios. Entonces Dios le demuestra que es Dios y después dice, uy, sí, usted era Dios y ahora me toca morirme porque ya lo vi. ¿Sí? Entonces, lo primero que Dios le dice a Gedeón, ¿qué es? Gedeón es lo que se llama una gallina. Lo que la gente llama una gallina. ¿Qué es una gallina? ¿Qué? Eso, una gallina, muy bien, sí. Una gallina es una gallina, o sea, un cobarde, una persona que no tiene valor. Ese era Gedeón. Y lo primero que Dios le dice en medio de su debilidad es que hombre esforzado y valiente. ¿Para qué? Para levantarlo un poco de esa baja autoestima. Nosotros en la vida tenemos a veces dos problemas. Bien la baja autoestima o bien una autoestima superior. Y las dos son malas. Las dos son malas. Porque yo cuando tengo baja autoestima me creo que el más feo, el más pobre, el más ignorante, el que no merezco nada, ¿cierto? Y si tengo una autoestima superior o muy alta, entonces me considero el más lindo, me considero el más sabio, me considero el chacho maracho, me considero, como se dice, la última Coca-Cola del desierto. Por encima de mí, mi sombrero. Y entonces ya no camino, sino que levito, ¿cierto? Y los demás por debajo. Las dos cosas en extremo son malas. Entonces, Gedeón tenía una baja autoestima y Dios viene a subirle un poco la autoestima para que él pueda combatir ¿a quiénes? A los enemigos. Y los combate con 300 hombres. Hay otro hombre también muy importante en la Biblia. ¿Se acuerdan del primer rey de Israel? ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. Él era un hombre humilde. Terminó bastante mal. Terminó mal. Pero Saúl comenzó bien. ¿Qué estaba haciendo Saúl? El pueblo se rebeló contra los jueces. Y dijeron, nosotros necesitamos rey. Queremos la figura del rey. Y entonces el pueblo sabía que el rey les iba a pedir tributos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo dijo, queremos rey. Y Dios le dice al profeta, tranquilo, tranquilo, no lo desecharon a usted, me desecharon a mí, póngale rey. Y entonces el vidente, el profeta, se va a buscar al rey. En este caso, a nuestro amigo Saúl. La palabra de Dios dice que Saúl era un hombre, la cabeza hacia arriba, o sea, digamos 20 centímetros, sobrepasaba sobre las cabezas de todos los demás. Es decir, era una persona alta y grande, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl cuando vinieron a buscarlo? Estaba buscando las burras de su papá. O sea, no las de su papá, sino las del papá de él. Si no van a pensar mal. Ahora dicen, no, mi papá no tenía burras. El mío tampoco. Pero el papá de Saúl sí tenía burras. Asnas, pues, lo mismo. Y entonces se encuentra con el vidente y le dice, vengo buscando las burras de mi papá. Y entonces el vidente, Dios le dice al vidente, ese es el rey. ¿Qué estaba buscando el vidente? Unas burras, unas asnas. Y entonces le dice, voy a ungirlo como rey. Y mire la humildad de Saúl. Dice, pero ¿cómo voy a ser yo rey? Si es que yo soy hijo de Benjamín. ¿Y quién es Benjamín? Es la tribu más pequeña de los hijos de Jacob. Yo no puedo ser rey. Yo no puedo ser rey. Y entonces el vidente le dice, sí señor, usted es rey. Y lo unge como rey.
¿Y para dónde se fue después? Se fue con las burras del papá a llevárselas al papá. A él se le olvidó que era rey. Tienen que venir a buscarlo a la casa y decirle: oiga, Saúl, hermano, usted es nuestro rey. ¿De verdad yo soy el rey? Sí, hombre, que usted es el rey. Y tienen que sacarlo de la casa y llevarlo. Esa debilidad que tenía Saúl, Dios la usó para bien. La usó para poder llevar un primer rey humilde, para que Dios se glorificara. ¿Cuántos dicen amén? Y David pasó lo mismo. Cuando David va a ser ungido como rey en la casa de Isaí, entonces dice: tráigame los hijos suyos. E Isaí efectivamente prepara a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque venía el vidente, venía el profeta, venía el ungido a ungir. Y entonces empieza ¿desde dónde? Desde el más grande, ¿cierto? Y entonces consideramos que el más grande, como era un rey, era el más fuerte. Y entonces el profeta va a ungir al más grande. Y Dios le dice: ese no es. El siguiente, tampoco. El siguiente, tampoco. El siguiente, tampoco. Ninguno. Y entonces, ¿qué hace el profeta? Le dice a Isaí: ¿usted no tiene otro hijo? ¿Otro hijo? ¿Otro hijo? O sea, mis hijos favoritos y predilectos, ¿ninguno le sirve? No, ¿usted tiene otro hijo? Sí, yo tengo otro hijo. ¿Y dónde está? No, está. Creo que está con las ovejas. Tráigamelo a ver. Entonces, la comida, ¿cómo era? Era una comida elegante. Venía el profeta. ¿Ustedes se imaginan que a mi casa venga el pastor? ¿Cuántos han invitado al pastor a la casa? Tan poquitos. Deberíamos invitar más al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: no, es que mi casa es muy pobre. ¿Problemas? ¿Debilidades? ¿Que están en dónde? En nuestra mente. ¿Quién no tiene para ofrecerle un plato de arroz al pastor? Alguien, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué decimos? Mental: por fin vino aquí a la casa de los pobres, ¿no? ¿No le ha pasado a ustedes? ¿Ustedes lo han dicho alguna vez? Si lo han dicho, sáquenlo. Y si lo han dicho, díganle a la gente que no lo digan, porque sus palabras tienen ¿qué? Poder. Entonces, este muchacho, dice la Biblia que era bajito. Más o menos lo que los estudios han dicho es que David llegaba a tener unos 70, unos 75 de estatura. Es decir, no era tan grande. No era tan grande. Y Dios, ¿qué hizo con David? Lo puso a pelear ¿con quién? Con un gigantón. Con un gigante. David medía unos 75, pongámosle. ¿Y el gigantón cuánto medía? Dice que eran por pies y por codos, ¿cierto? Entonces los codos es esto. Y los codos, en la medida que la gente va evolucionando, pues era más o más corto, pero esos son los codos. Arriba la mano los que son de zapatoca. ¿Ninguno? Dice que en Colombia los que tienen el codo más pequeño son los de zapatoca, por los tacaños. Entonces se va achicando el codo. No, eso dicen, yo no lo sé. Pero entonces este Goliat podía medir alrededor de 3 metros contra un muchacho de 1,75. Entonces, ¿la diferencia era grande? Claro que la diferencia era grande. Incluso el amigo Saúl, que era grande, la Biblia dice que la cabeza de Saúl sobrepasaba a los demás y este estaba por debajo. Le dice: use mi armadura, yo le presto la armadura para que usted la use. ¿Y qué le dice? Y se la colocó, ¿cierto? ¿Y cómo le quedó? Pues grande. Dios usa este instrumento, a este hombre David, contra un gigantón. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en mi debilidad. Entonces, mi debilidad me hace, ¿cómo? Humilde. Y yo debo ser humilde para Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros decimos: ay, Señor,
yo realmente hubiera preferido haber nacido en otro hogar. Me tocó en el hogar más feíto. Hay momentos en que uno lo piensa, sobre todo cuando está joven, pero cuando van pasando los días dice uno, la mamá y el papá que me tocaron a mí fueron los mejores, definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios me puso en el hogar que debería ponerme, ¿cierto? Otros dicen, no, yo sí hubiera preferido ser alto, acuerpado, blanco, mono y de ojos azules. Si usted no fuera feíto, chiquito, negrito y feo, no estaría aquí, hermano, estaría en otro lado. Entonces démosle gracias a Dios que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Eso no me sonó a convencimiento. Y las mujeres lo mismo. Ay, Señor, yo hubiera preferido realmente ser los estereotipos, ser mona, alta, anoréxica, etcétera, etcétera, etcétera. No, démosle gracias a Dios, porque Dios nos hizo como únicos. En el mundo no hay otra persona como yo. Y eso es un orgullo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres tranquilas, que si es bajita, gordita, no se preocupe. No mire qué, la apariencia. Dios que mira, el interior, el corazón. Sí, nosotros humanos vemos el exterior, pero lo importante, ¿por dónde está? Por dentro. Así que no se preocupen, hermanos, démosle gracias a Dios que estamos aquí hoy escuchando la palabra de Dios y no quién sabe en dónde. Estaríamos perdidos. Si yo hubiera tenido plata, mucho dinero, probablemente no estaría aquí. La palabra de Dios dice que hay dificultades para quien confía en el dinero, para quien tiene muchas posesiones. Entonces yo prefiero estar aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar hoy aquí? Dele gracias a Dios por estar hoy aquí, delante del Señor. Amén. Gloria al Señor. Segundo punto, las debilidades nos enseñan a depender de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, la debilidad me enseña a depender de Dios. Mire, Dios lo quiere usar a usted. Ay, no, hermano, ¿a mí? Sí. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios lo quiere usar a usted. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos usar. A veces, ¿qué decimos? No, es que yo soy demasiado joven y no me paran bolas. ¿O qué decimos? Yo soy demasiado viejo y ya nadie me para bolas. Dios ha usado siempre debilidades para glorificarse. Y revisémoslo en la Biblia. La vara de Aarón, ¿cierto? La vara de Aarón. Cuando se presentan ante Faraón, ¿quién era Moisés? Moisés era, ¿cómo es que? Era eso, tatareto el pobre hombre, tatareto. Y entonces Dios le dice, usted va a ser, Señor, pero yo no sé hablar, o sea, no puedo hablar, tengo una tara, tengo una discapacidad. Y entonces hoy tenemos diferentes tipos de discapacidades. Hay algunos que ya empezamos a ser discapacitados capilares. Se nos empieza a caer el pelo. Y es una discapacidad, es que estoy discapacitado. Discapacidad. ¿La discapacidad dónde está? En la mente. El mismo Pablo lo dijo y ahora lo vamos a ver. Entonces, Moisés no podía hablar. ¿Y con qué hicieron los grandes milagros de las 10 plagas? Con una vara, ¿cierto? Con una vara. Acordémonos de nuestro amigo Sansón. Sansón, ¿con qué arma destruyó a los filisteos? ¿Con qué? ¿Quién vio? ¿Cuál es la última película así de acción, de guerra? Rambo, por ejemplo, ¿sí? Rambo, el último de Rambo, ¿cuál fue? ¿Rambo 4? ¿Ah? ¿Quién vio Rambo? Arriba la mano. No hagamos sino ver películas, véalos. Entonces, unas ametralladoras, unos lanzamisiles, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el instrumento que Dios le dio a Sansón? ¿Una ametralladora? No, la carraca de un burro. La Biblia dice
la quijada de un burro. ¿Pero qué es realmente? La carraca de un burro. Y con la carraca de un burro, un instrumento ¿qué? Débil. Un instrumento débil. Dios se lo dio a Sansón y Sansón mató a los filisteos. Cuando David, ese pequeño David, tuvo que enfrentar a ese gigante, Dios ¿qué le dio? 5 piedras. 5 piedras. 5 piedras ¿contra quién? Aquí debe haber como 1:20. Haga de cuenta. A esta altura estaba, párese hermano Tomás allá. ¿Por qué se ríen? Esta es la comparación. Esa es la comparación. 3 metros, algo más de 3 metros, contra 1,70. Hermano Tomás, ¿cuánto mide? Ahí está. El hermano Tomás mide 1,90. Ahí está la comparación. David ¿contra quién? Contra Goliat. ¿Yo qué tengo? Tengo una jabalina, ¿cierto? Que era una especie de lanza grande. Dice que como el asta de un telar. Y tenía una espada. Y tenía escudo y un yelmo aquí. O sea, un casco grande. ¿Y David qué trae? Las piedras. No trajo las piedras, hermano. Las trae. Bueno, sí. ¿Qué tal que no hubiera traído las piedras? ¿Y trae cuántas piedras? 5 piedras. Y miren lo que dice la palabra. El hombre grande aquí arriba, ¿qué dice? ¿Acaso soy yo perro? ¿Cree que soy un chandoso, pues? O sea, ¿qué? O sea, déjame decirte. Para que usted venga con ¿qué? Con una vara, ¿cierto? Y con una onda y 5 piedras. ¿Cuántas piedras le lanzaron al gigante? No la vayan a lanzar, no, quieto hermano, tranquilo. Siéntese hermano porque la caída es grande. Una piedra, solo una piedra. ¿Una piedra en dónde? En toda la frente. Mira el instrumento que Dios usa. Dios no usó una ametralladora, ¿cierto? Uno cree en ese momento qué debía pasar. Si Dios le había dicho a David que fuera, desde la visión nuestra, ¿qué debería haber pasado? Que aquí estuviera nuestro amigo Sansón y le cayera un rayo, ¿cierto? No. Dios ¿qué fue lo que hizo? Usar un instrumento débil en un hombre pequeño frente a un hombre grande. Porque quien se tiene que glorificar, ¿quién es? Es Dios y no el hombre. Nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios en medio de nuestras debilidades. Porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para la gloria de Él y no para la gloria nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y hay hombres importantes en la Biblia que dependieron de Dios. Salomón dependió de Dios. Jacob dependió de Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob se llamaba tramposo. Ese es el nombre que le correspondía. Tramposo o suplantador, dice la palabra, ¿cierto? Suplantador, Jacob. ¿Y Jacob era pelieta? Sí. ¿Era tramposo? Sí. ¿Y se acuerdan que él peleó incluso con el ángel de Jehová? Y dice que cuando rayaba el sol, es decir, cuando ya iba a amanecer, Dios ¿qué hizo? El ángel ¿qué hizo? Lo descoyuntó, es decir, quedó, ¿cómo? Cojo. ¿Y qué dijo el hombre? Y ahora cojo, ¿para dónde cojo? Quedó cojo. Ese hombre pelietas, fuerte, tramposo, etcétera, etcétera. Ahora ¿cómo quedó? Vamos a poner el ejemplo que quedó con la pata tiesa. Entonces, ¿cómo queda? Ese gran hombre, ¿cierto? Ese hombre que no le tenía temor a nada, ahora está cojo. ¿Ahora qué tiene que hacer? Depender ¿de quién? De Dios. Depender de Dios. Y él aprendió a depender de Dios y fue el padre del pueblo de Israel, de las 12 tribus, padre nuestro por adopción también. ¿Y qué dijo Salomón cuando es nombrado rey? Venía de 40 años de gobierno
de Saúl y 40 años de gobierno de David. Y ahora aparece Salomón. ¿Y qué le dice al Señor? Le dice: Señor, yo soy apenas un muchacho y yo no sé ni entrar ni salir. Si tú no estás conmigo, pailas. Diga a la persona que tiene al lado: si Dios no está contigo, pailas. Porque a veces nosotros consideramos que es que yo soy lo suficientemente bueno y soy autosuficiente. Claro, por costumbre, por cultura, por lo demás. Pero no, nosotros tenemos que aprender que en mi debilidad quien se glorifica es Dios. Y el grande es Dios. Y yo soy grande en la medida que permita que Dios actúe en mí. Y no en la medida que yo me quede grande. ¿Por qué? Porque la vanidad y el orgullo me hacen daño. La Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso y al vanidoso. Entonces también la palabra me dice: yo soy ¿qué? Yo soy la vid, yo soy la fuente, Cristo es la fuente. Dice: vosotros sois los pámpanos, es decir, de donde está prendida la uva. Ahí son los pámpanos. ¿Y qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, en nuestras propias fuerzas nosotros no somos capaces de hacer nada. Nada. Y Pablo es precisamente quien mejor nos habla de ese tema. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? A veces nosotros pensamos que tenemos que ser, que Dios habla únicamente por el pastor, ¿cierto? No es que toca hablar con el pastor, que es que el pastor está más cerca de Dios. Dios mira al pastor, a mí no me mira. ¿Cuántos hemos tenido ese pensamiento? ¿Cierto? ¿O no? Dios escucha al pastor Tomás, pero a mí no, yo soy un pobre. Dios no me escucha. Y es un problema que nosotros tenemos en nuestra mente. Y nosotros tenemos que entender que efectivamente nuestra debilidad Dios la va a usar y la está usando para glorificarse, para demostrar que Él es, ¿quién? Él es el poderoso, que Él es quien hace las cosas y no yo. Entonces la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Así que ¿qué tengo que hacer yo? Estar pegado ¿de quién? De Dios. Estar junto a Dios. Estar junto a Él. Jesucristo nos ayuda también en nuestra debilidad. La Biblia dice que abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. Y que hay un acusador. ¿Ustedes creen que el acusador nos ha acusado a nosotros? Permanentemente. Y no hemos escuchado a veces por ahí que una vocecita nos dice: usted no es capaz, usted se va a morir de eso. ¿No han escuchado eso? Usted ese problema no va a salir, hermano. Ese negocio se le va a quebrar. Usted va a perder el trabajo. ¿Voces de quién? Del enemigo, que nosotros no podemos hacerle caso. Nosotros tenemos ¿a quién? Tenemos a Cristo, tenemos a nuestro abogado. Cristo ya conquistó por nosotros la vida. Cristo ya conquistó por nosotros las riquezas. Cristo murió por mí, por mi debilidad, y ahora yo soy ¿qué? Fuerte. Pablo lo explica. ¿Quién era Pablo? Acuérdense que Pablo era perseguidor de la iglesia. Él era ciudadano romano. Vamos a poner el ejemplo de hoy. Algo así como ser, aunque es menos importante hoy, como ser ciudadano norteamericano, es decir, tener la residencia. Porque Roma era el imperio más importante de la época. Y Pablo era ciudadano romano. Aparte de eso, Pablo era fariseo, es decir, era estudioso de la Biblia, conocía la palabra y él era perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia, se cae del caballo. ¿Se acuerdan? ¿Para dónde iba Pablo cuando se cayó del caballo? Para el piso, ¿cierto? Iba para el piso. Se cayó del caballo, ¿y cómo quedó? Ciego. Y usted revise la Biblia y hay un hombre que la Biblia dice un tal discípulo.
un tal discípulo que se llamaba ¿cómo? Ananías, ¿cierto? Un tal discípulo. Y entonces, ¿qué creemos nosotros? Que para ser importantes tenemos que ser ¿qué? De pronto pastores, o que solamente el pastor es importante, o solamente el líder, y que Dios no me va a usar a mí. Y resulta que Dios lo quiere usar a usted, en su casa, en medio de la dificultad, en medio del problema, en su familia. Un familiar suyo está esperando una palabra de consuelo suya. Un familiar suyo está esperando que usted vaya y ore por el enfermo que está en su casa. Y lo primero que uno hace, ¿qué es? ¿Ya lo llevó al médico? No, si nos están buscando es porque están pidiendo un apoyo. Y ese apoyo no es mío, Dios es el que lo va a dar. ¿Y a quién va a usar? A mí. Y entonces la pregunta es, ¿estamos orando por los enfermos en las casas? ¿Estamos pensando en el vecino, en la necesidad que tiene el vecino? ¿O siempre estamos pensando que el único que puede solucionar es el pastor o el líder? Este era un tal discípulo. Y ese tal discípulo le dice Dios, vaya y ore. ¿Ore por quién? Por Pablo, por Saulo de Tarso. Es decir que vaya y ore por su enemigo. Y le dice, Señor, ¿de verdad ir a orar por Saulo? ¿En serio? ¿No está chicaneando? ¿No está? O sea. Y Dios le dice, vaya y ore por él. Y él, con todo y el temor que le generaba ir donde el perseguidor de la iglesia, él va y ora por él. Y dice la Biblia que le cayeron como 2 escamas. Y Pablo vuelve a ver. Al parecer, la Biblia no lo cuenta, los estudios han dicho, al parecer, producto de ese fenómeno, se le afectaron sus ojos. Y es probable que eso es lo que Pablo llame el aguijón de Satanás. Es decir, que él tenía ese problema. Miremoslo en la Biblia. Versículo número 7 del capítulo número 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué pasó? 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. ¿Y Dios lo sanó? No. O sea, Dios necesitaba que Pablo tuviera esa debilidad. Y a veces Dios necesita que nosotros tengamos la debilidad que tenemos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos cerca de Dios. Porque la debilidad me acerca a Dios. Y mi debilidad me hace a mí fuerte con Dios, porque me hace depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesucristo es el que me guía, es el que me guarda, es el que me cuida. Y Él es el que tiene el poder. La palabra de Dios dice, si Cristo está conmigo, ¿qué va a pasar con mis enemigos? Nada. Dice, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Es decir, mi debilidad se acabó. Ahora soy fuerte, ¿por qué? Porque en mí vive Cristo, en mí no vive Él. Y si yo permito realmente que Cristo vive en mí, yo me voy a hacer fuerte, porque ya no soy yo, más es Cristo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo me ayuda. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo gime y clama. En medio de las dificultades, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, que en medio de las dificultades usted ora y ora y ora y a veces ya como que se arrodilla y como que ya no sabe qué decirle a Dios. ¿Ya ha pasado a usted eso? Ha pasado que de pronto dice, voy a tener que ir a hablar ¿con quién? Con mi pastor. Y entonces viene donde el pastor, le comenta, le consulta, y el pastor muy probablemente le va a decir, hermano, vamos a orar. Y entonces usted dice, pero yo esperaba otra respuesta. Pero la respuesta que el pastor le estaba dando era la adecuada, es decir, hay que buscar ¿qué? Que Dios sea el que ore y no nosotros. Y entonces, si es una situación económica, ¿qué decimos? ¿Voy a ir donde? Mi familiar que tiene plata. Y entonces vamos donde el familiar, oiga, es que necesito que me preste. Y probablemente ya le debemos. ¿No le ha pasado a usted?
Y entonces el familiar dice, pues la verdad, si usted me paga lo que me debe, de ahí yo le puedo volver a prestar algo. Y entonces usted, ¿cómo queda? Peor, porque entonces ya le cobraron. Y ahora entonces, Señor, ¿yo qué hago? Y si es una enfermedad, lo mismo. Voy a que alguien ore, y alguien ora y la enfermedad aumenta, ¿cierto? Y si son problemas familiares, los problemas siguieron aumentando y entonces usted se arrodilla y como que usted no siente nada. Ahí es cuando usted tiene que reconocer que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, gime con gemidos que indecibles, que uno no entiende. Pero antes de que nosotros le pidamos al Señor, el Señor ya conoce nuestra necesidad. Él ya sabe qué necesitamos. Él ya sabe que estamos afligidos, que estamos en problemas. Es probable que usted hoy esté pasando por esa necesidad, por esa angustia. Es probable que alguien de su familia esté pasando. Y es el momento que nosotros debemos aprovechar para que en nuestra debilidad Dios se glorifique. Diga el débil, fuerte soy. Nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que entender que no es por nosotros mismos, sino que es la obra de Dios que opera en mí, que es la fuerza de Dios que opera en mí el que me hace fuerte. No mi destreza, no mi poder, no mi capacidad, sino lo que obra en mí de parte de Dios. Entonces, por último, Dios está por mí como mi fortaleza. Si yo permito que Dios obre en mí, entonces yo me vuelvo fuerte. Si yo no permito que Dios obre en mí, seguiré siendo débil. Y esa debilidad siempre me va a ganar. Siempre me va a ganar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mi propia fuerza. Y cuando yo obro en mi propia fuerza, ¿cómo me va? Mal. ¿Ustedes creen que David, si se hubiera ido a agarrar con el filisteo a puño limpio, qué le hubiera pasado? No aguanta ni en el primer round, hermano. Ni el primero. Si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por la mano de Dios, el pueblo de Israel no hubiera salido de Egipto, porque el pueblo egipcio tenía armas, tenía carros, y el pueblo de Israel no tenía nada. Si no hubiera sido por Dios, el pueblo de Israel en la época de Gedeón hubiera seguido esclavizado. Si no hubiera sido por Dios que fortaleció a Sansón en medio de la debilidad, él tampoco hubiera hecho las obras que hizo. Así que hoy, en esta mañana, si no es por Dios que usted le permite que obre en su vida, en medio de su dificultad, en medio de su problema, usted no va a solucionar el problema. Si usted en su corazón no permite que Dios entre, lo barra, lo limpie, Señor, este es mi problema, mi corazón está agobiado, angustiado, esta es mi dificultad, mi situación económica, mi situación familiar, personal, mi situación de pareja. Si usted no permite que Dios entre ahora ahí, no le van a solucionar el problema, porque usted lo está buscando en su propia fuerza. Y si usted lo busca en su propia fuerza, usted va a ser derrotado. Porque los hombres, por más fuertes que hayan sido, cuando van en su propia fuerza, son derrotados. Hay un hombre en la Biblia que fue un gran hombre de Dios, Elías. Y fue un hombre que hizo cosas tremendas, extraordinarias. Y uno dice, ojalá yo algún día espiritualmente pudiera ser como Elías. Pero Elías, dice la palabra, que era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Pero Elías le creyó a Dios. Y Elías, en medio de su dificultad, dijo, Dios, yo te permito que obres en mí para bendición del pueblo. Y yo le digo hoy, si usted quiere combatir su necesidad, si quiere combatir su debilidad, permítale esta mañana que Dios obre en su vida, que transforme su vida y dígale, Señor, esta es mi debilidad. Aquí soy débil. Este es mi problema, Señor. Esta es mi deuda, este es mi problema familiar. Señor, obre en esto porque a mí me quedó grande. Y reconozco que tú eres el único poderoso que lo puede hacer, porque yo soy débil, porque yo no lo puedo hacer. Acuérdese que si soy débil, Dios puede hacer la obra, si reconozco mi debilidad. Yo no puedo seguirle diciendo a Dios lo grande que son mis problemas. Yo tengo que decirle a mis problemas lo grande que es Dios. Y tengo que decir que en el nombre de Jesús todos los problemas se acaban. Que en el nombre de Jesús yo me hago fuerte a pesar de mi debilidad. Que Cristo quiere y Dios quiere que yo me fortalezca en Él y le entregue mi debilidad para que Él se glorifique. Usted dice,
yo no puedo, hasta aquí llegué. Y Dios le dice, ahora yo obro, porque yo sí puedo, porque yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te soluciona tus problemas, el que suple tus necesidades, el que te sana, el que te guarda. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no conozco sus dificultades, pero el Señor las conoce. A veces ni siquiera nosotros mismos conocemos las dificultades. A veces estamos en medio de problemas y solo el Señor conoce la salida. A veces no sabemos hacia dónde ir, a quién consultar, qué hacer, cómo orar. El Espíritu Santo nos guiará. Y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, se van a solucionar sus problemas. Porque usted hoy le va a reconocer al Señor que usted es débil, pero que Él es su fortaleza, y que la debilidad usted se la entrega al Señor, y que su problema usted se lo entrega al Señor, que su enfermedad usted se la entrega al Señor. Y usted hoy se levanta en el nombre de Jesús, se levanta en el poder de Cristo, en el poder y la unción de Dios. Y la unción del Espíritu Santo está esta mañana aquí. Padre de la gloria, mira tu iglesia, mira tu iglesia humilde que se presenta delante de ti, reconociendo las debilidades, las necesidades, reconociendo que tú eres Dios supremo, poderoso, el Dios único y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, mira tu pueblo necesitado. Necesitamos un toque tuyo hoy, Señor. Señor, en esta mañana desciende poder de Dios y toca cada vida y toca cada corazón. Señor, suple nuestras necesidades. Mira los problemas de la iglesia, las dificultades en los hogares, las dificultades en el trabajo, las dificultades personales. Nuestras debilidades están delante de ti. Tómalas ahora, Señor, y haznos fuertes para ti, para tu obra, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo de Dios, habla a cada vida y a cada corazón. Señor, yo reprendo la ruina en el nombre de Jesús. Declaro amor en ese hogar ahora, Señor. Rompo toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. Rompo toda cadena de enfermedad, la echo fuera. Toda ruina la echo fuera en el nombre de Jesús. Poder de Dios ahora en cada hogar de esta iglesia. Señor, en nuestras debilidades están delante de ti, tú obras hoy y nos haces fuertes para ti, para tu obra, Señor. Señor, ahora tú hablas a cada vida, hablas a cada corazón y tú suples cada necesidad. Señor, reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Cubro la iglesia con la sangre de Cristo, con el poder de Dios. Espíritu Santo, desciende ahora en el nombre de Jesús. Reprendo toda ruina, la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos. Declaro tu unción ahora en esta iglesia, Señor. Declaro que esta iglesia hará tu obra, Señor, con la gloria tuya, Padre, y con la unción tuya, Señor. Y cada la baila de aquí así, a la baila. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo bendigo tu iglesia. Bendigo cada hogar, Señor. Declaro, Señor, que tú eres nuestro consolador, que tú suplirás nuestras necesidades, que tú estás de parte nuestra, que tú eres nuestro gran Dios, nuestro gran Padre, y que esta semana será una semana de bendición, una semana de victoria, porque yo he entregado hoy mi debilidad para que tú me hagas fuerte para ti y en ti, en el nombre de Jesús. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Diga, yo soy fuerte en el nombre de Jesús. Yo me fortalezco en el Señor. Yo soy fuerte para Dios. Mi debilidad se va ahora en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Dios es grande. Gracias, Señor. Mi Dios es fuerte. Gracias, Señor. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Que tengan una semana de bendición y de victoria.